Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos a Entre Apicultores. Mi nombre es Rodrigo González y junto a Pablo Astorga hacemos este hermoso programa. Pero en el día de hoy, Pablo no solo va a ser conductor, también va a ser entrevistado. Y tenemos a Jorge Toro, también de Chile. Un programa súper especial. Radiografía de los servicios de la polinización. Vamos a hablar hoy con los dos un tema muy importante, como nadie te lo cuenta. Vamos a tocar temas muy interesantes porque ellos de este tema saben muchísimo. Pablo, buenas noches. Jorge, buenas noches. Y bueno, empecemos esta hermosa charla. Buenas noches, Rodrigo, ¿cómo estás? También es un gusto saludarte nuevamente, Jorge, por allá muy lejos en la región de Ñuble, la ciudad de Quillón, ¿no? Que se hace polinización también un poquito más tardía. Saludar a la gente que está conectada, bienvenido nuevamente a una nueva edición del programa Entre Apicultores. La verdad que estamos muy contentos que la plataforma esté llegando a muchos apicultores de Hispanoamérica, hemos traspasado muchas fronteras, y eso gracias a ustedes, gracias a su audiencia y gracias a que nos han aconsejado y han escrito la editorial de los diferentes temas que quieren tratar, y nosotros con Rodrigo, por supuesto, siempre dando la preferencia, ¿no? Y en el gusto de la audiencia que nos sigue cada martes y cada jueves, como en el mano a mano, como Entre Apicultores, y también en los días domingos con esos videos y conferencias científicas. Ahora estamos acá con Jorge Toro y vamos a tocar, por supuesto, un tema muy candente, muy importante, que tiene muchas aristas, que es la polinización. Aprovecho de saludarte, Jorge, saluda a la gente para que empecemos inmediatamente con las preguntas. Hola Pablo, hola Rodrigo. Bueno, un gusto nuevamente que me hayan invitado. Yo, como se dice en Chile, me saco el sombrero delante de ustedes. Es decir, quiero humildemente darle las felicitaciones porque los comentarios que se van generando en las redes a partir de los diferentes temas que ustedes van tocando habla muy bien de lo que están haciendo, de este legado que están construyendo. Fuera de cámara hablábamos, ustedes no ganan dinero con esto, sino que es una contribución. Y eso merece respeto, eso merece admiración, eso merece darse el tiempo de escuchar los programas, de apoyar ciertas iniciativas como esta. Lamentablemente hoy día yo no soy dirigente nacional, porque si fuera dirigente nacional, créeme, Pablo, Rodrigo, que yo le hago un homenaje a ustedes, ¿ya? Eso tiene que ser así, ¿ya? Así que nuevamente gracias por la invitación, espero contribuir. De más está decir que uno no tiene todas las respuestas, pero sí tiene muchos años de experiencia donde en esto de la polinización en otra área han pasado cosas buenas, han pasado dificultades, pero ahí seguimos adelante, como siempre digo yo, adelante, siempre adelante. Sí, Jorge, muchas gracias por tus palabras. La verdad que Apicultura Sin Fronteras y los 3 programas que salen al aire martes, jueves y domingo, como lo dice el eslogan, no tiene bandera ni tiene nacionalidad, la apicultura es universal. Y este es un programa para toda la gente, los apicultores y también los que no lo son, porque tocamos temas muy importantes, historias de vida, que pueden servir a la juventud, a la gente que está tal vez con un ahogo o con algún problema dentro de su empresa, dentro de Entre Apicultores, y todos los problemas de la plataforma pueden ir encontrando soluciones para sus problemas respecto de cosas técnicas y la apicultura en general. Lo que hoy nos convoca, Jorge, Rodrigo, la polinización. Y quiero hacer un preámbulo para ver en qué estado estamos y por qué hemos llegado a esta situación en la que nos encontramos ahora. Nosotros sabemos, cierto, que después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, todos los componentes químicos que se usaban en la guerra, ¿verdad?, llegaron al continente americano y empezó la carrera de los pesticidas y el aumento de la agricultura industrial, ¿no? Pero eso tuvo un costo muy alto respecto de la biodiversidad. Sobre todo el efecto directo fue en la fauna entomófila nativa, porque eran insecticidas totales que no respetaban, ¿no es cierto?, a ninguna especie, ni siquiera en estado adulto, ni en estado de larva, ni en estado de huevo. En todos los estadios de los insectos, estos pesticidas totales no distinguían entre insectos benéficos y aquellos que no lo eran. Por lo tanto, con la suma de los años, ¿verdad?, la pérdida de esta fauna entomófila nativa, que era la principal especie animal que se encargaba de polinizar los cultivos, ya no estaba. Por lo tanto, de ahí se empezó a buscar
la solución en las abejas, específicamente las del género Apis, que son manejadas eficientemente por el hombre. Y empezamos con la polinización dirigida allá en los años, antes de los años 70, por ahí en California, en Estados Unidos, con los almendros, ¿no? Y de ahí después se fue exportando esta idea de polinización dirigida con abejas del género Apis hasta llegar hasta nuestros días, ¿no es cierto?, con los servicios de polinización en diferentes cultivos que se destacan por tener pólenes pesados y que privilegian la polinización cruzada. Chile, a partir de los años 80, con una nueva economía que significaba el salto a las exportaciones, desarrolla una agroindustria bastante eficiente, pero con ese legado de pesticidas totales que se usaban, ¿verdad?, en los agrocultivos, y que no permitían a la fauna entomófila nativa desarrollar eficientemente estos servicios de polinización, y se recurre en forma inmediata, ¿no es cierto?, a las abejas del género Apis, llegando el efecto directo sobre los apicultores. Y ahí viene mi pregunta, Jorge, mi primera pregunta. ¿Por qué, si nosotros conocemos la historia de la polinización, si sabemos cómo viene la polinización, aún no le hemos dado la importancia real y cierta en nuestro país, en Latinoamérica, esa importancia social y económica que tiene, por ejemplo, la polinización de almendros en California? ¿Por qué pasa que nosotros no podemos lograr, ¿no es cierto?, estar a la altura de ese tipo de polinización o de ese tipo de trabajo profesional, Jorge? Mira, este es un parecer particular. Como lo decía al inicio, yo no tengo todas las respuestas, hay que partir de ahí, porque tú sabes que cuando uno se enfrenta a las redes sociales, las redes son complejas, en el sentido de que puede que te aplaudan, pero puede que te basureen a título de nada, diciendo, bueno, ¿quién es esta persona para dar la respuesta a todo? Pero tú lo tocas, hay un tema económico, lo hacía en tu preámbulo, y un tema social. El tema económico hay que entender, yo creo, y esto con los estudios de administración, el otro día hicimos una charla sobre administración, ¿cierto? Hay que entender que la economía ha cambiado. Por ejemplo, tú decías, en los años 80 en Chile se produjo, y en general Latinoamérica, después de, y esto no es meterse en política, pero después de altos y bajos de regímenes militares, ¿cierto? Si uno, con todo respeto, ¿cierto?, a todas las partes, viene una economía en los años 80 en toda Latinoamérica de abrirse al boom de las exportaciones. Y eso te cambia radicalmente. Si tú te vas a los años 50 más para atrás, en economía, ¿cuál eran? Los países tenían que solucionar sus problemas solos. Por ejemplo, acá en Chile podemos tocar que para el tema del azúcar había que plantar remolacha o caña, y se dio que la remolacha se daba más acá, y se creó lo de la IANSA, ¿cierto? Hoy día la IANSA, que es la que vende el azúcar y produce en conjunto con los agricultores, es una industria cara. Hay empresas que compran afuera, traen a Chile y revenden. Y cuando nosotros vamos a algunos supermercados del retail, te encuentras que está el azúcar con marca del supermercado, para no nombrar a ninguno, ¿cierto? Pero eso es porque hay una empresa que compra, le pone la etiqueta de esta empresa y revende, y produce más barato este producto en la góndola que la empresa que estaba produciendo en Chile. Entonces eso te habla de los cambios de economía. Y ahí inclusive hay que tener cuidado, después te voy a contar alguna anécdota en el transcurso de la charla, de cómo los mensajes que dan los gobiernos, los presidentes, cuando se paran afuera, te inciden directamente sobre lo que nosotros estamos produciendo. En este caso la apicultura u otros temas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mira, te puedo contar una anécdota que me pasó. Así como tú, yo, nosotros, cualquiera de los que está presente tiene su vehículo afuera. Yo conversaba hace unos meses atrás conversaba con uno de mis clientes, y el tipo afuera tiene su helicóptero. O sea, imagínate el nivel de empresario. Él tiene su helicóptero y yo tengo mi vehículo afuera, ¿ya? Y él me decía, nosotros en Chile en este momento, siendo él un empresario grande que tiene plantaciones de kiwi, tiene algunas semilleros que yo le hago polinización, tiene cerezos también, y están plantando más cerezos, me decía, hoy día en Chile pasamos a una economía, ¿cierto?, donde el presidente, si lo que habla afuera, hay que tener mucho cuidado. Y cuando él, por ejemplo, y esto lo digo con el máximo respeto, pero para que vean cómo se producen los efectos cadena, a partir de lo que tú me estabas preguntando. Entonces me dice, cuando el presidente actual va a China y les dice en una universidad, hace unos meses atrás, le dice a los alumnos, hay que hacer una revolución,
Los chinos inmediatamente se restaron, me dijo, y estaban ahí entre si le comprábamos semilla o no le comprábamos semilla a Chile. Entonces, ¿qué es lo que hace él como empresario grande? Mejor me quedo con los kiwis, con los cerezos, que ya los tengo, son árboles plantados, y me calmo con el tema de las semillas. ¿Qué significa eso para mí como pequeño emprendedor, empresario apícola? Que ya no me van a contratar para dar otras polinizaciones. Entonces, ¿te fijas cómo el tema de la economía nos golpea? Y luego está lo social. Entonces, yo veo el tema de lo social. Nosotros, como lo decíamos el otro día en las charlas de administración, tenemos que aprender a creernos el cuento de que aquí, como lo decía, esta es una reunión de directorio, aquí son puros empresarios, ¿ah? Con un par de colmenas, con muchas colmenas, pero son empresarios, ¿ya? Y eso es un estilo de vida, es un cuidado, es una presentación, ¿ya? Yo creo que de esos dos puntos hay que agarrarse. Sí, Jorge, mira, colgándome un poco de lo que tú acabas de decir, vemos nosotros los apicultores en la polinización hoy por hoy, con cómo está el rubro respecto de la producción de miel, la alternativa real y la alternativa cierta de poder generar recursos durante toda la temporada. Sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo? ¿Por qué no hemos sido capaces de estandarizar los precios? ¿Por qué no hemos sido capaces de estandarizar el tipo de colmena? ¿Por qué no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo con los empresarios agrícolas de qué forma, de qué modo, de qué metodología tenemos que usar más eficiente para la puesta de colmena en los campos? ¿Por qué no logramos estabilizar un negocio que hoy por hoy significa el sustento de los apicultores de Chile, de los apicultores del Perú, ¿no es cierto? Y de Argentina, en la parte de Mendoza, que se hace mucha polinización. ¿Por qué los apicultores todavía no nos ponemos de acuerdo en eso y nos vamos levantando los clientes, nos bajamos nuestros precios? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Por eso te preguntaba y te hacía la referencia o el alcance respecto de la apicultura polinizadora dirigida que se hace en California, que tiene muy buenos precios. ¿Por qué nosotros ni siquiera podemos llegar a la mitad de eso? Pero yo lo que diría, no sé si lo hemos comentado otras veces, pero cuando yo me metí a esto del tema de las abejas, año 95, se contaba un chiste que era muy malo y que favorablemente ha cambiado, pero muy poco. Para juntar dos apicultores había que matar a uno. Ese era el chiste que se decía. Pésimo chiste. La realidad ha cambiado bastante. O sea, lo que están haciendo ustedes, otros colegas, de subir videos, en fin, de contar sus experiencias. Hay que entender que con la masificación del Internet, tú hoy día no pagas por conocimiento porque el conocimiento está en todos lados. Tú te metes al Internet y encuentras lo que se te ocurra. Lo que hoy día tú pagas es por experiencia. Por lo tanto, en esta charla nosotros podríamos hablar de flores monoicas, dioicas, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que quiere la gente? La experiencia, los pareceres de aquellos que llevan un poco más de camino. Y ahí uno quisiera, ¿cierto? Por eso yo decía esto de exponerse ante las redes que pueden aplaudir o hacer bolsa. Quisiera que uno se le pegue un poquito más esto de las feromonas que mantiene unida a la colmena, ¿ya? Es difícil ponerse de acuerdo en los precios. Figúrate que hace unos 3 años atrás, acá en Chile, con un nuevo movimiento de apicultores, del cual yo estuve ayudando a crearlo, querían estandarizar un precio en la polinización. Yo fui uno de los que dije, eso es imposible, porque inclusive es anticonstitucional. Es difícil estandarizar un precio, pero si nosotros se nos pegara un poquito más este concepto que vemos en la colmena y tuviéramos, yo siempre voy a hablar de mentalidad empresarial, si tuviéramos un poquito más de mentalidad empresarial, no pasaría que viene un colega apicultor a polinizar por la nada misma y te quita el negocio. Yo creo que el sol sale para todos, porque si uno no pensara, y tú, Rodrigo, tú, Pablo, no estuviéramos en la misma línea de contar nuestra experiencia, ¿para qué vamos a contar de el negocio de la polinización? Porque nos pueden venir a quitar los clientes. Esa es una pésima postura. Es tan mala la postura como esto de, voy a ir y si mi colega apicultor está cobrando 25.000 pesos chilenos, yo voy a cobrar 10. Y eso a mí me pasa muchas veces. Entonces claro, uno dice, con 10.000 pesos por colmena, viniendo de la zona norte del país, ¿pagarán los costos? Yo la primera impresión que tengo es que no tienen ni idea, no llevan ningún registro, no, parten y vamos nomás, ¿ya? ¿Será, Jorge, también porque la necesidad de los apicultores de poder hacer caja, de poder levantar el negocio luego de que han venido deprimidos de una mala temporada, con los efectos que ha provocado el cambio climático, los incendios, las inundaciones, o sea, todo un candar de cosas que provoca una desesperación también en los colegas?
y dicen, bueno, no hay a las horas de que llegue luego agosto, septiembre para poder hacer algo de flujo de caja sin importar que ese valor es inferior a lo que realmente vale el servicio y sin importar que estás levantándole un cliente a un colega? ¿Qué pasa ahí? Claro. También... Yo estoy dando unos puntos acá de lo que tú dices. Yo creo, mira, dos cosas que de lo que tú planteas, a mi parecer. Una, yo creo que esto del cambio climático, que lo hemos hablado, que ustedes lo van a hablar seguramente en sus programas, el cambio climático, así como trae dificultades, también trae oportunidades. Y una de las grandes oportunidades, para los colegas que no tienen mucha experiencia, es esto de las polinizaciones. Es decir, hoy día, por ejemplo, en Chile, que es una larga y angosta faja de tierra con muchos climas diversos, por la posición geográfica que tenemos, yo te digo que hace unos 20 años atrás, en la zona norte del país, yo veía cómo se estaban masificando los paltos, por ejemplo, ¿ya? Y habían cultivos que hoy día están llegando a esta zona. Tú lo decías, aquí en mi zona se poliniza más tarde que en la zona tuya, Pablo, ¿cierto? Claro. Entonces, el cambio climático nos está trayendo la oportunidad, pero para las oportunidades también hay que estar preparados, ¿ya? Y la polinización, por otro lado, a partir de lo que tú decías, claro, es un flujo de plantas temprano. Fíjate que una de las grandes ventajas que tiene la polinización para los colegas que no manejan mucho el tema es que a ti te permite calcular cuánto vas a ganar. Ah, me piden un servicio de polinización en tal lugar, voy a cobrar tanto, pero hasta tantos kilómetros voy a tener que pagarle a algunas personas para que me carguen el camión, voy a tener que arrendar un camión, voy a tener que seguramente pasar a comer a algún lugar, entonces me permite sacar cuentas. Tanto me va a quedar. Y son platas frescas tempranas. En cambio, en el tema de la miel, que yo no digo que sea un mal negocio, pero el tema de la miel es súper aventurero, ¿ya? No sé cuánto voy a producir. Cuando ya estoy produciendo, me vengo a enterar de cuánto me van a pagar. Termino de producir meses después, ¿ya? Los precios nosotros sabemos, aquí en Chile, por ejemplo, se vienen a saber los precios duros por ahí por octubre y noviembre, ¿cierto? Y termino de cosechar, a lo mejor una buena cosecha por ahí por diciembre, enero, más tarde inclusive. Entrego el producto y ¿cuándo me van a pagar? Ya el año pasado, antepasado, no recuerdo bien, aquí en Chile pasó que a muchos apicultores quedaron esperando aún que les paguen. Ahí me gustaría hacer un alcance respecto a la comparación los parámetros de comparación respecto a los servicios de polinización. Chile es un país muy caro para producir miel en un contexto de mercado internacional bastante desfavorable para los apicultores de esta parte del continente, ¿no? Sin embargo, el desarrollar servicios de polinización o dedicarse directamente a otras actividades que tienen directa relación con la apicultura es mucho más conveniente. Por lo tanto, desde ese punto de vista analítico, en cuanto a la economía, en cuanto a qué es más eficiente desde el punto de vista económico producir, la miel está muy lejos de ello. Uno, ¿por qué? Porque no se distingue en el mercado internacional que la miel chilena tiene tales o cuales atributos. Por lo tanto, entramos en un commodity o entramos en un producto que al final de la cadena pierde su valor, pierde su origen, pierde su trazabilidad y pierde su destino. Sin embargo, la polinización no, pues la polinización va por otro lado, ¿verdad? Tiene un concepto distinto, tiene una mirada distinta, tiene un manejo distinto. ¿Crees tú, Jorge, también me gustaría que Rodrigo opinara respecto de la situación de Argentina, ¿no? Que falta cohesión entre el empresario agrícola y el apicultor para brindar un servicio más óptimo, más de calidad, más eficiente y que constituya un trabajo que a la larga va a ser beneficioso para ambas partes? Jorge. El paso a Rodrigo primero, de que yo he hablado. No, perfecto. Digamos, a ver, yo creo que acá el tema también implica un factor muy interesante, ¿sí? Que se lo quería preguntar a los dos antes de tu pregunta, Pablo, era ¿hasta qué punto es rentable, ¿sí? La polinización? ¿Con cuántas colmenas consideran de que uno puede realizar polinización? ¿Qué opinan con los pequeños productores que se aprovechan los brokers en armar pequeñas empresas gigantes a costa de los apicultores que tienen pocas colmenas? Porque también eso influye mucho en la polinización
de ver si se puede hacer o no, ¿sí? Tenemos lugares donde, quién sabe, uno tiene un conocido en un fundo o en un campo, vamos a llamar fundo, porque, digamos, siempre uno lo relaciona con Centroamérica o Latinoamérica, más la zona de Colombia, Perú, que lo llaman así, y la necesidad de tener 5.000 o 10.000 colmenas, contratan a uno y ese contrata a sus apicultores, y ese se queda con gran parte de la renta, le maneja el precio, realmente uno no puede tener un sentido de producción, hay individualismo, por eso yo creo que muchas veces, como decía Jorge, hay algunos que cuando ven esa posibilidad de estar, que hay otro adelante que pueda agarrar una comisión o un importe, tratan de buscar el precio directamente al menor precio y ahí se generan los conflictos. ¿Qué opinan, digamos, de esto? Estamos hablando de que el cambio climático nos está abriendo una puerta para la polinización, pero también tenemos que hablar de que tenemos grandes apicultores, medianos apicultores y pequeños apicultores. Algunos se abusan de otros. ¿Qué opinan de los brokers? ¿Cómo podemos solucionar esto? Porque estamos hablando para toda la habla hispana y seguramente hay muchos que se encuentran con este tema de el precio mío no me es rentable porque hay alguien que tiene que darle, digamos, un porcentaje. También considero que es una actividad muy informal, entonces la informabilidad hace que, digamos, uno al no poder facturar tiene que estar en la mano de otro y a su vez eso implica que pierdan mucha plata. ¿Cómo podríamos manejar eso, digamos, ustedes que están bien metidos en el tema de la polinización? Sí, Rodrigo, mira, tú diste con la punta del iceberg. Aquí lo principal es la principal brecha de los empresarios apicultores y de los apicultores en general es la informalidad. Y eso los hace caer en los brokers, eso los hace caer, ¿no es cierto?, en los comisionistas. Por lo tanto, ahí el empresario apícola se pierde. Y hay otros problemas que también son asociados, y con esto va a estar muy de acuerdo Jorge también, que cuando se juntan varios apicultores, no solamente tenemos el tema de la informalidad, ¿verdad? Tenemos la comisión que cobra el que hace el contrato final con el campo, sino que también tenemos una variedad de colmenas de distintos orígenes, de distintos destinos, ¿no? Que tal vez no cumplen al 100% con las condiciones dadas para un servicio eficiente de polinización. Y por otro lado tenemos el tema de la sanidad tremendo, o sea, el juntar muchas colmenas de apicultores pequeños, medianos apicultores dentro de un campo, es un caldo de cultivo tremendo para el desarrollo de enfermedades, y más aún, ¿verdad?, para la proliferación de varroa. Ahí yo creo que también Jorge tiene algo que aportar en ese sentido. Mira, Rodrigo, y para responder también lo que decía antes Pablo, yo creo que el tema de la informalidad se soluciona con conocimiento, ¿ya? Y para eso están estos programas donde uno viene a contar su experiencia. Y este tema del conocimiento es un punto crítico en la administración. ¿Qué es lo que es un punto crítico? Es un momento donde tú tienes que tomar herramientas de control para evitar, eliminar o mejorar una condición para que no te suceda algo. Entonces, es algo que nosotros estamos estancados, que no hemos podido avanzar como empresarios, de mirarnos de tú a tú, ¿ya? Claro, tendrá un tremendo fondo, como dice, a una estancia, como quieras llamarle, pero tú siéntete, oye, si lo que estás haciendo es, tú eres apicultor, y para ser apicultor tienes que manejar un montón de temas de clima, de negocio, administración, contabilidad, de enfermedad, de sanidad, de biología, hay un montón de cosas. Entonces hay que sentirse un poquito más empoderado, ¿ya? Y ahora, el buen conocimiento, porque también se da de que pasó acá en Chile, por ejemplo, con una pseudo prestigiosa organización, voy a ponerlo en ese tema y yo me hago cargo de mis palabras, que tomaban grupos de apicultores, algunos con 10 colmenas, con 5 colmenas, otros con más, y los certificaban como expertos en polinización. Claro, el gobierno pagaba el proyecto, pues. Pero ¿cómo puede certificar a alguien que tiene 5 o 10 colmenas en experto en polinización? ¿Ya? No es que yo le quiera quitar la libertad a alguien de emprender, no, para nada, si no, no estaría sentado aquí con ustedes. No, pero cada cosa en su lugar, ¿ya?
Este es un negocio. ¿Y cómo nosotros nos liberamos de los brokers? ¿Ah? ¿Cómo nos liberamos de aquello que van a juntar un montón de apicultores con conocimiento? Te puedo contar una experiencia. Mira, años atrás, hace como 15 años, 20 años atrás, yo trabajaba en la zona norte del país con pequeños grupos de apicultores. Entonces habían algunos apicultores que, claro, les cuesta enfrentarse al jefe, al patrón, al dueño del campo, al administrador, y decirle: yo tengo colmenas. Claro, tengo 20, tengo 30, tengo 50. Pero cuando juntamos entre todos, teníamos 1000 colmenas. Nos sentamos a conversar, a negociar con el administrador de ese campo de paltos, por ejemplo. Tenemos 1000 colmenas. Veamos las condiciones, cuántas quiere, dónde las quiere, en fin, las fechas, en fin. Y al final fijamos el precio. Entonces, como nosotros no tenemos cultura empresarial en el mundo apícola, porque nos formamos así a empujones, ¿ya? Fíjate, cuando tú vas a un seminario, cuando yo estaba dictando alguna charla, oiga, ¿y qué es lo que le coloco? ¿Ya? No, pues si yo para colocar un medicamento, como Pablo estaba hablando del tema sanitario, tengo que entender un par de cosas, ¿ya? No es llegar y colocar algo para adentro. Entonces, mira, cuando yo he hablado con empresarios frutícolas o de semilleros, que le hago polinización, me dicen: mira, aquí vienen los apicultores y tiran las colmenas al suelo, después tengo esta cuestión llena de encambre, y le cae un encambre en la cabeza a uno de mis trabajadores, tengo que llevarlo a la mutual, al hospital, en fin, con el riesgo de que ese individuo se me muera, ¿ya? No llegan a tiempo. O sea, les pedí la colmena para el sábado y ya llegaron el lunes. Y las colmenas están tantos días, de acuerdo al cultivo que sea, y quieren retirarlas antes, ¿ya? Y entre medio me encontré con algunas anécdotas que me dicen: yo no tengo idea de abejas, pero empezamos a auditar algunas colmenas y se dieron cuenta que adentro había ladrillo, porque si alguien les toma, la colmena está pesadita, ¿ya? Entonces, eso significa eso, Jorge, que no le hemos dado realmente la seriedad que merece el servicio de la polinización, como empresarios, estamos muy al debe. ¿Qué pasa con nosotros? O sea, hay una falta de conciencia. Claro, es que estamos al debe. Porque, por ejemplo, si tú tomas cualquier profesión que salga de una educación formal, por ejemplo, un profesor, o un médico, un ingeniero, lo que tú digas, y tú esperas un cierto nivel. Acá los apicultores se han formado en base a cursos, algunos buenos, malos, en fin, pero no hay una formalidad, no hay una estandarización. Y ahí, si tenemos organizaciones nacionales, en Chile, en Argentina, en Perú, en donde sea, uno esperaría eso, ¿ya? Pero ¿qué es lo que hemos visto, por ejemplo, acá en Chile? Y también lo veo a través de la red en otros países. Los dirigentes se dedican a viajar, a buscar soluciones en otro lado, que por supuesto nunca llegan, ¿ya? Mira, fíjate, Jorge, que desde los años 90 en adelante, uno de los rubros que ha sido beneficiado con instrumentos de fomento en Chile ha sido la apicultura. Y también lo ha sido en el Perú. Muchos instrumentos de fomento, mucha plata invertida en la apicultura y en los apicultores, pero sin embargo hay por ahí algunas brechas que bien vale la pena poder considerar y analizar, porque realmente el efecto de todos esos recursos invertidos no se refleja justamente en lo que tú estás diciendo, o sea, la conciencia empresarial de brindar un buen servicio con un buen producto. O sea, no podemos a esta altura, como en los años 80, 70, lo mismo que pasó con la miel, o sea, con piedras dentro de los tambores o con piedras dentro de las colmenas. Yo también tengo anécdotas de verdad de apicultores que han puesto solamente marcos con miel en los huertos frutales, y resulta que después, efecto del pillaje, como el administrador del campo no tiene idea, ve que hay movimiento de la colmena y dice: está buena, pero en realidad lo que hay ahí es un pillaje. Entonces, a pesar de todo lo que hemos recibido como rubro, ¿no? A pesar de los esfuerzos tremendos que se hicieron en los años 90, siento yo que hemos perdido terreno los apicultores, Jorge. Pienso yo que no estamos a la altura. Fíjate lo que ha pasado. Nuestros colegas peruanos, ¿no?, nos han tomado como referencia, y eso está muy bien, porque a partir de la experiencia que nosotros tenemos y de los errores, ellos no los van a cometer, ¿no? Sin embargo, tienen tremendos problemas con los brokers, ¿no? Con la gente que es comisionista.
tienen mucho más problemas sanitarios que nosotros porque tienen campos que entran 6.000, 10.000 y hasta 15.000 colmenas o más. Por lo tanto, tienen una tremenda necesidad de poder crecer en la tierra nacional. ¿Y por qué te digo eso? Porque al principio tú dijiste y hablaste de la economía, del libre mercado, ¿no es cierto?, cómo ha desarrollado, cómo la apertura de nuestros países hacia el comercio exterior. Sobre todo la parte agrícola, ¿verdad?, bajo el protocolo de nuestros países potencias agroalimentarias, nos hemos comprometido con la COP25, ¿ya? Y con el apoyo de la sostenibilidad y la sustentabilidad de un rubro, asociado también a muchos otros rubros que lo que hace a la larga es producir alimentos para el mundo. Pero fíjate que ahí estamos nosotros como al debe, como apicultura nacional. El Perú hoy por hoy es el primer exportador mundial de arándanos, nos desplazó. Nos está desplazando en la uva de mesa y eso está bien. Yo considero que está muy bien porque así se desarrolla la región, ¿verdad? Hay menos inflación, crece el ingreso per cápita. Esas plantas llegan de alguna manera a la apicultura, al campo, a las zonas rurales, ¿no? Pero en el tema de las paltas también el Perú está muy en alza, está en segundo lugar. Nosotros hemos ido perdiendo terreno en la polinización, hemos ido perdiendo profesionalismo, hemos ido perdiendo la actitud. O sea, esa es mi pregunta. ¿Qué nos está pasando? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué el apicultor que viene de allá del sur de Chile, ¿no?, va a la quinta región o a la metropolitana a polinizar gratis? O sea, claro, yo eso no lo consigo. ¿Cómo sacaste tus costos? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué pasó? Entonces, eso es como no lo entiendo. Nos llenamos en algún momento con ordenanzas municipales que te impedían hacer transhumancia o desplazarte por el país para poner tus colmenas. ¿Hemos llegado a ser egoístas? ¿Qué claro pasa? ¿Qué pasa, Jorge, con nosotros como apicultores, como país, como nación? ¿Hemos descuidado la apicultura a nosotros mismos? Yo creo que también está la idiosincrasia de los pueblos. Los apicultores no somos blancas palomas. Siempre en la apicultura, en un grupo de apicultores, siempre van a haber obreras ponedoras. Partamos de esa base. Y los apicultores sabemos lo que es una obrera ponedora, así que no lo voy a explicar acá. Pero claro, uno esperaría una mejor buena onda, como en términos coloquiales. Esperaría un mayor profesionalismo, pero no se da. Y eso trae como consecuencia, mira lo importante que dijiste tú, Perú nos toma como referencia a nosotros Chile, y mira nosotros cómo nos vemos a nosotros mismos. La descripción que tú haces me parece súper clara. O sea, no estamos tirando la pelota, no estamos quitando los clientes, algunos quieren apolinizar casi gratis. Yo insisto que una de las gran falencias que ha tenido el rubro apícola es que no se ha creado mentalidad empresarial. Hay apicultores que mueven mucho dinero, pero lo que yo decía el otro día en forma coloquial también, siguen durmiendo en la misma cama. ¿Sí? ¿Para qué tienes abejas? ¿Ah? ¿Para tener más abejas? ¿Para tener más dificultades, más problemas? Llámale como quieras. Yo tengo más abejas para tener mejor calidad de vida. Ahora, ¿qué es lo que es la calidad de vida para mí, para ti, para Rodrigo? Bueno, cada uno verá lo que es calidad de vida. Alguien será vestirse mejor, irse de viaje, darle mejor educación a sus hijos, pero es eso, falta mentalidad empresarial. Y la mentalidad empresarial de estos tiempos ha cambiado. Dejemos de denostar, de mirar mal a los empresarios fruticultores. Nosotros, esto es un efecto cascada. Si a ellos les va bien, a nosotros nos va bien. Mira, me recordaste de una anécdota. Me decías, acá en la zona que yo vivo, tú conoces, has estado en mi casa, hay muchas plantaciones de cerezos. Claro. Yo he estado con fruticultores de acá, explicándole la importancia de la polinización, en fin, pero aquí los fruticultores de cerezo no quieren poner abejas, porque lo ven caro. Pero sin embargo, tengo a 20 kilómetros acá, en la comuna de al lado, tengo un empresario, él tiene hasta sus cerezos techados, con las lonas, en fin. Y él me dijo un día, hace un par de años, una frase que a mí me quedó, pero súper clara. Mira, cuando los cereceros de Quillón les va mal, a mí me va bien. Quillón es donde yo vivo. Cuando los cereceros de Quillón les va bien, a mí me va muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Te lo está diciendo un fruticultor, exportador de cerezos, que yo le pongo abejas. ¿Ya? Y que las abejas que tú me traes cumplen el estándar que yo necesito para polinizar bien mi huerto. Es que lo que pasa, Jorge, que son economías malentendidas esas, ¿no? Claro, porque mira,
ese mismo agricultor que no pone abejas en su campo, en su huerto, no tiene idea por ejemplo, ¿no? de lo que está pasando fenológicamente en su huerto. ¿Ya? Claro. Partamos de esa base. Y si no tiene idea de lo que está pasando fenológicamente en su huerto, obviamente no va a tener idea desde un principio cómo va a ser su producción, ¿no? Entendiendo que las abejas o los cerezos en este caso son frutales, son especies que producen pólenes pesados, ¿no? Que solamente son transportados por los insectos, ¿no? Y en este caso las abejas, favoreciendo la polinización cruzada, ¿verdad? Para evitar diversos tipos, ¿no es cierto?, de consanguinidad también dentro de la especie. Claro. Pero fíjate, mira, que ese mismo agricultor, cuando viene la cosecha de su fruta, ¿no?, es capaz de pagar hasta 80 o 90 mil pesos al día, ¿ya? Acá claro, en nuestra zona hay cosecheros que ganan 120 mil pesos y más al día. Por eso vienen tantos extranjeros desde Colombia, desde Venezuela, desde Bolivia a realizar labores de cosecha. Pero cuando el apicultor pide, ¿no es cierto?, 20, 25 dólares y menos, y mucho menos, ni siquiera he hablado al promedio, te encuentras que la colmena es cara. Cuando la abeja es el manejo dentro de toda la temporada agronómica, ¿verdad?, de los manejos del cultivo, es lo más importante, porque si no poliniza, no tiene fruta, ¿ya? Sin embargo, te bajan los precios, no te quieren pagar lo que corresponde al servicio, entonces, por eso te vuelvo a hacer e insistir en la pregunta, ¿qué falta ahí? ¿Falta cohesión? ¿No? ¿O falta conocimiento también por parte del administrador o por parte de la gente del campo? Claro, yo estoy súper claro y totalmente de acuerdo con lo que tú planteas. Es decir, la gente que está tomando la fruta en su momento le pagan muy bien, lo cual es un sueldo muy bueno acá en Chile. Por eso vienen hermanos bolivianos, peruanos, colombianos a trabajar en la temporada de la fruta. Y algunos van escalando, como en Chile tenemos varios climas, parten claro, vienen del norte hacia el sur y después a veces vuelven. Fíjate que yo, cuando me invitaste a esto de la charla, me puse a revisar en mis presentaciones un PPT que había hecho yo hace tiempo atrás sobre el tema de polinizaciones. Y quiero tomarte algunos puntos de escribírtelo, porque ahí yo creo que para los colegas que están en sintonía con nosotros, esta radiografía que hice, que lo que decía Rodrigo en la publicidad, me habla de lo que tú estás diciendo. ¿Dónde está el problema? Mira, yo tengo el computador acá, entonces, debilidades que tiene la polinización, o que los mismos apicultores no han encargado de casi establecerlas, casi que estén ahí, casi por obligación, lo cual no debería ser. Mira, incumplimientos técnicos. Esto me lo hablaban muchos fruticultores cuando empecé a polinizar, hace años atrás. Yo producía miel, hacía otras cosas con las abejas, pero me cambié al tema de polinización. Incumplimientos técnicos. ¿Qué quiere decir? El servicio de polinización era malo. No venían con la cantidad de abejas que correspondía, venía con un ladrillo adentro, llegaban las colmenas a las 3 de la tarde y el desparramo de abejas, los trabajadores del campo todos picados. Y hay que entender que esa gente no es apicultor, o sea, una picada puede mandarlo al hospital, o podría hasta matarlo, ¿cierto? Un shock anafiláctico, etcétera. Incumplimientos técnicos. Y ahí nos podemos extender todos los incumplimientos técnicos, o sea, que llegan tarde, que no llegan a la hora, que en fin. Otro que me decían, exigencias previas del pago. Entonces, en esta radiografía, para dar respuesta a lo que plantea Rodrigo en la publicidad, cuando tú haces polinización tienes que tener un poquito de espalda, porque terminó la polinización y no quiere decir que tú vas a pasar la factura y el otro día te paguen. Hay que entender que ese empresario apícola, frutícola o semillero, que tú lo ves con un tremendo campo, tractores, inversiones, en fin, igual tiene problemas de caja, ¿ya? De flujos. Por lo tanto, te va a pagar a 30 días, 60 días lo mismo. Pero si tú eres capaz de establecer un buen servicio y no andar, entre comillas, cateteando, molestando porque, oiga, págueme, si ese tipo no se va a correr, te va a pagar. Bueno, claro, esperemos, han pasado casos también, ¿cierto? Sí, pero sí, claro, tú estableces una relación de confianza y los buenos negocios son los que se repiten al año siguiente. Entonces yo tengo personas que le hago polinización, que hablamos, hola Jorge, ¿cómo estás? Que aquí, que allá, que necesito colmena, que esto, y al final hablamos del precio. Y le mandé la factura a uno hace 15 días y yo no quiero ni molestarlo. No es que a mí me sobre el dinero, no. Pero es parte de la confianza que se va construyendo. Claro. Y también es una forma de ser como un empresario. Porque, mira, si yo
si paso una factura y al otro día te estoy llamando, oye, que págame que esto, te voy a hacer show a tu propia oficina, ¿qué crees? ¿Qué vas a pensar tú? Puta, este gallo no tiene para No, poder. claro. Debut y Entonces despedida, además. te venden muy mal, ¿te fijas? Entonces hay que tener Claro. espaldas para hacer polinización, por lo tanto, ojo, no es para todos. Es una plata temprano, pero hay que saber esperar también. Bueno, y de repente Claro. pasan. Otro punto. Diferentes productores en el huerto presentando servicios de polinización. A veces te pasa que tú no das la capacidad para las colmenas que están pidiendo. Hay otro apicultor. Y ahí se producen algunos temas. Robo de colmena. ¿Ya? Claro. Desconfianza. Diferencias de calidad. Me tocó en una ocasión que había un fruticultor con 100 hectáreas de almendro. Me pidió que auditara las colmenas que estaban ahí polinizando. Fuimos, auditamos algunas. Oye, nos encontramos con nociomosis, con acariosis, con varroa, otros apicultores sanos, apicultores chicos y otros más grandes que se parecían más profesionales, oye, llenos de varroa. Por lo tanto, primero se le avisó a los apicultores que íbamos a tomar una muestra de vez. Si tú vas a polinizar, lógico que una colmena enferma no va a ser una buena polinización. No, creo que no. Y eso también trae otro problema. Que si yo soy un apicultor, que yo mis colmenas sanas y no me manejo mucho en los rubros empresariales, y hay otro apicultor chico, grande, que me contagió, este apicultor, ¿a quién le iba a reclamar? Al administrador. Entonces el administrador de ese huerto tiene tantas cosas que, y más encima me viene a reclamar porque el otro lo está llenando de enfermedades. ¿Te fijas los problemas cómo se ven? Y hay falta... Claro, conflictos dentro del campo que el agricultor ni siquiera tiene que saber. O sea, se echa un problema encima. Claro. No, mira, aquí es clave, lo repito por tercera vez, tú a tu cliente no tienes que darles problemas, tú a tu cliente ofrécele soluciones. Si pidió el sábado está ahí. Mi cliente no tiene por qué saber que yo estoy sin camión, que tengo un lumbago en la espalda. Yo tengo que solucionar eso, porque a él no le interesa. ¿Ya? Entonces, Jorge está pagando como servicio. Mira, otro problema que me plantea mucho fruticultores semilleros, colmena en el suelo. Entonces, ya cada vez se ve menos riego tendido, porque todos están instalando tecnologías con riegos por goteo, en fin, pero ese riego tendido, las colmenas en el suelo se inundaban. Y allá partía el apicultor a reclamarle al administrador, oiga, que me mataron colmenas, que se inundaron con agua, en fin. Entonces, ese apicultor no quiere eso. Quiere que tú lleves un banquillo. Tú verás si el banquillo es metálico, de madera, neumático, no sé. Pero hay que tratar de apuntar a algo más profesional, pues, así como en la miel. Nos costó un mundo pasar del tarro al papel encerado. Después nos dimos cuenta que el papel encerado era un residuo de petróleo, parafina, en fin. Estamos en el envase de plástico de uso alimenticio y ojalá algún día lleguemos al envase de vidrio. ¿Ya? Hay una evolución y hay que entender que las dos cosas van cambiando y que cambia el papel cuarto. Otro tema. Y Jorge, disculpa que quiero justo a este tema y continúas con eso y a Pablo también. Porque por lo que estamos hablando, en la parte de miel ya vamos a considerarnos semiprofesionales o la apicultura casi es muy profesional. ¿No faltaría más cursos específicos y que apunten a la polinización? Porque para que el apicultor se profesionalice, tome conciencia y no se mande directamente porque encima creo que hasta manda las peores colmenas, ¿sí? Deja las mejores colmenas para producir miel y manda las peores porque sabe que ahí ya algo de rentabilidad tiene. ¿No tendríamos que enfocarnos a nivel habla hispana y todo Latinoamérica de tener, como hay curso de iniciación apícola, curso de iniciación o de polinización profesional? O sea, yo creo que sí. Yo creo que hay que ir diferenciando. Esto no es que todos los apicultores, los colegas que están en miel o produciendo reina o haciendo materiales de diferentes instancias, se vengan toda polinización. No es eso. Pero sí hay que tener cursos más especializados. ¿Ya? Esto, a ver, guardando las proporciones, que se entienda bien, por favor, guardando las proporciones. Pero si tú te vas a la historia, los médicos eran un médico general. Hoy día, en medicina, en ingeniería, en agronomía, lo que sea, tú ves diferentes ramas, ¿ya? Especialidades. Y para allá nosotros tenemos que caminar.
pero caminar y un paso es esto, lo que están haciendo ustedes, que yo realmente los felicito, invitar a algunos que tenemos más experiencia a contar los pros y los contras, y a lo mejor en otros meses más viene otro colega a hablar de polinización y le va a contar otras experiencias, y luego, como esto es una ciencia, es un arte, cada uno de los que lo está viendo dirá, mira, esto a mí me sirve, esto a mí no me acomoda, por temas económicos, de salud, infraestructura, clima, etcétera. ¿Ya? Siguiendo con la radiografía, ¿ya? Mira, una de las cosas que me han planteado varias veces, fruticultores, semilleros, colmenas descascaradas, mal pintadas, mal presentadas. Uno dirá, bueno, lo importante son las abejas que van dentro. Sí, te concedo todo el punto, pero ojo, las empresas están acogidas a acuerdos de BPAs, buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas están las buenas prácticas apícolas, ¿ya? Y esos son contratos internacionales. Cuando dos presidentes se juntan y firman un acuerdo ahí, claro, eso es para la foto, pero después se desprende un montón de letras chicas, y en las letras chicas están hoy día preocupados hasta de eso. Entonces, me pasaba en algún momento, por ejemplo, en un huerto que entré, y ellos no querían ni siquiera ver un papel en el suelo, porque de repente venían los japoneses y lo auditaban. ¿Ya? Claro. Entonces son fregados, me decía. Fregado quiere decir complejo, con dificultades, ¿cierto? En Chile. Entonces no querían ver ni siquiera un papel en el suelo. Todo ordenado, en fin. Bueno, son mentalidades diferentes. Entonces, ¿quién es el que pone la música? Si tú te vas, tú lo hacías, hablabas de economía, hasta los años 80 el que ponía la música era el que vendía. Yo tengo este producto, si te gusta, bueno, esto es lo que yo te vendo. No. Hoy día eso paradigma ha cambiado al revés. El que pone la música es el que compra. Ah, tú me ofreces esto, sabes que no me gusta, me voy a otro lado. Porque la economía cambió, entonces te dan múltiples alternativas de comprar. A través de internet hoy día, imagínate lo que está pasando. Te puedes comprar de lo que se te ocurra. ¿Ya? Y los gobiernos están agarrándose la cabeza porque se le está yendo una fuente de impuestos que transamos, que llega un producto de otro país, en fin, nadie paga impuestos de aquello, y se está masificando eso. Y por otro lado, los puestos establecidos, como los puestos de retail, por ejemplo, Falabella, se está achicando. ¿Sí o no? Entonces, el que pone la música hoy día es tu cliente. Si tu cliente te dice, oye, yo no quiero un papel botado aquí, quiero colmenas pintaditas, ordenaditas, tengo que cumplir. ¿Ya? Y eso también es una imagen de cómo te vendes como empresario apícola. Mira, ahí quiero hacer el punto también para complementar un poco la respuesta que tú has dado en relación a la pregunta que nos hizo Rodrigo, ¿no? Rodrigo, mira, yo creo que los apicultores tenemos las competencias, ¿ya? Yo creo que las capacitaciones sí pierden el foco, ¿no? No están bien enfocados en lo que realmente el apicultor tiene que aplicar en terreno, ¿no? Respecto de los servicios de polinización o respecto de otros manejos de acuerdo al objetivo productivo que tenga el apicultor o el empresario apícola. Entonces, cuando el enfoque no es el adecuado, se producen estas diferencias, ¿no? Y se cae en este tipo de problemas. Por ejemplo, te digo, o sea, no es solamente polinizar, no es solamente llevar las abejas a instalarlas dentro del huerto, sino que hay que entender que se crea todo un ambiente, que se crea todo un mundo en torno, ¿verdad?, a la polinización, en torno a lo que significa la floración, en torno a lo que significa el trabajo de las abejas, en ese instante en que están ahí. Aquí se trata de reproducción, ¿verdad?, de reproducción para que hayan frutos y semillas. Entender, en primer caso, cuando estamos haciendo una polinización, estamos produciendo frutos y semillas, ¿verdad? En el caso de los frutales pueden ser carozos, puede ser pomacia, ¿no es cierto? En el caso de los semilleros pueden ser bunching, puede ser semillas de brócoli, de repollo, donde hay plantas machos, donde hay plantas hembras, etc. Pero en el contexto hay que entender en el ambiente en que pasan esas cosas, ¿ya? Por ejemplo, no es lo mismo polinizar almendros, ¿no?, que polinizar kiwis. Tiene toda una ciencia totalmente diferente. Por ejemplo, los almendros están bajo un patrón enanizante, tienen una carga frutal que la decide cuando hacen manejos de poda. Hay muchos centros frutales, hay muchas variedades que son polinizantes dentro del campo, dentro del huerto. Hay algunas variedades entre sí que son interestériles, que no son compatibles, ¿verdad? Entonces, hay un mundo entero reproductivo desde el punto de vista vegetal que tanto el agricultor como el apicultor tienen que entender.
¿Por qué te digo esto? Ya, a sabiendas, ¿verdad?, que la colmena tiene que ir preparada para ese servicio de polinización. Pensemos que en el almendro, ¿verdad?, tiene alta calidad proteica, por lo tanto, necesitamos que esa reina que va dentro de la colmena sea una reina joven, ¿verdad?, que tenga espacios de postura y que vaya en desarrollo y en crecimiento, porque es así donde va a ir a recolectar más polen, ¿no? La realidad, por ejemplo, de la polinización del kiwi o la polinización de los arándanos o la polinización del palto tiene una realidad desde el punto de vista de la fecundación y fertilización de los óvulos totalmente distinta en las flores. Por lo tanto, la preparación de las colmenas también es diferente, es distinta, ¿no? Estamos hablando, ¿verdad?, en el kiwi que hay plantas machos, que hay plantas hembras, ¿verdad? Por lo tanto, el factor de fecundación masculino que es el polen lo va a dar la planta macho, ¿no? Y de ahí la abeja tiene que hacer el traslado, ¿verdad?, ¿no?, hacia las flores hembras para que se produzca la polinización y se produzca la fecundación de los óvulos, ¿verdad?, y la fertilización también de los mismos. A sabiendas que el kiwi tiene que tener, ¿no es cierto?, más de 4.000 o 5.000 semillas para poder alcanzar un tamaño o un calibre adecuado para exportación. Y eso tiene mucho que ver con la polinización. Pero ¿qué pasa? Si yo llevo una colmena a polinizar kiwi, no es la misma que poliniza almendro, ¿no? Totalmente diferente. Una colmena para polinizar kiwi tiene que tener espacios de postura y tiene que tener mucha postura abierta, de tal manera de que se incentive a las abejas a poder visitar ese tipo de flores, ¿verdad? Y es ahí donde Rodrigo, Jorge, falta lo que te digo yo, el enfoque de la capacitación, porque no están dadas las condiciones profesionales, ¿no?, para que hagan ese tipo de capacitaciones. Por ejemplo, los vuelos dentro de un campo, dentro de un huerto, son totalmente distintos que los vuelos de las abejas dentro de un apiario. Todos saben, nos dicen que las abejas vuelan entre 4 a 5 kilómetros. En un huerto, ¿verdad?, donde hay alta densidad de flores por hectárea, muchísima, obviamente que los vuelos son más pequeños. La abeja reduce su campo de acción a 300 o 400 metros. Establece surcos, establece tránsito entre y sobre las hileras, ¿verdad?, de acuerdo a una ubicación, va compitiendo. Hay a veces abejas, ¿verdad?, que ni siquiera están en el cultivo, que se van a la deriva. Depende de la temperatura, cuando las flores son viables o no. Por ejemplo, en palto, en horarios del día las plantas actúan como machos y en otro horario del día actúan como hembras. O los nectarios exudan néctar cuando la temperatura es superior a 25 o más de 20 grados y por algún tiempo. ¿Y qué pasa con el resto de las abejas? ¿Te fijas? Entonces, la polinización es todo un tema que hay que verlo con cuidado, y ahí es donde están el déficit de las competencias técnicas que tienen los agricultores, no porque ellos quieran, sino porque el enfoque de la capacitación no ha sido el adecuado, Rodrigo y estimado Jorge. Claro. Mira, te señalo otros puntos más, siguiendo con tu línea y con lo que te estaba planteando en esta radiografía. A veces los fruticultores, los empresarios a quienes les prestamos servicio, no les gusta que el apicultor encha cada rato. Son un poco más celosos. Entonces, a veces uno tiene que avisarles, ¿sabes?, que tal día yo voy a revisar las colmenas. Y en esta radiografía, a veces toca también que el diseño de las plantaciones, está pasado seguramente, Pablo, que el diseño de las plantaciones no te permite colocar las colmenas donde uno quisiera, por lo tanto, hasta la revisión a veces está en una esquina ahí, donde pudiste colocar las colmenas todo apretujado tratando de revisarlas. Otro de los puntos que muchas veces me han planteado, me dicen, nosotros aquí no queremos un desparramo de enjambres, por el tema de salud a los trabajadores. Son cosas que nosotros los apicultores tenemos que manejar. Una colmena con espacio, si la colmena creció mucho, como decía los kiwis, que me pasan, unos días más ya vamos a entrar a los kiwis, hay que ir a sacarle un par de marcos, aunque la polinización del kiwi es súper corta, una semana a veces están listos, pero creció tan rápido que no quieren enjambres porque los kiwis son parrones. Entonces imagínate, un trabajador va haciendo algunos manejos y le cae un enjambre en la cabeza. El riesgo para ese fruticultor es tremendo, porque claro, ese trabajador, si se muere, la familia le va a meter querella al jefe. ¿Ya? Dentro de esta radiografía, Jorge, dentro de la radiografía, ¿dónde está el contrato? ¿Qué importancia tiene el contrato? ¿En qué lugar tendría el contrato? Sí, me quedan otros puntos más. Otro punto, entonces, el traslado mal estirado. Muchas veces se quejan de que llega el apicultor, llega tarde, repartiendo abejas por el camino, en fin. Yo acostumbro, con los colegas que trabajamos acá, cargamos las colmenas en la tarde, ya cuando el sol está en el horizonte, hay unos videos por ahí que subió, le echo humo, las vamos cargando,
y trasladamos de tal forma o en la noche o en la madrugada, cosa que estar antes que las abejas salgan. Y descargamos siempre con piqueras abiertas, ¿ya? Pero Claro. no esperar me ha tocado a veces pasar en un servicentro a echar combustible y el desparramo de abejas y se están quejando de que pasó un camión con abejas, en fin. Entonces son cosas que tenemos que ir mejorando, ¿ya? Y si tú tienes la práctica, ¿cierto? El colega que está escuchando y adquiere la destreza, no va a tener problemas con trasladar las colmenas con piqueras abiertas, ¿ya? Otro punto que me comentan, estoy hablando para recapitular, esta es una presentación que yo preparé a partir de las quejas de fruticultores semilleros hacia los apicultores. Apicultores no completan el número de colmenas solicitadas. ¿Qué quiere decir esto? Le pidieron 200 colmenas y llegaron 198, 190. Entonces, persona que te contrató, ¿y dónde están las colmenas? Mira, una solución práctica que nosotros optamos hace un par de años atrás es que cuando es un semillero grande, por ejemplo 50 hectáreas, puede ser un círculo, semicírculo, una forma de Pac-Man mirado desde arriba, tú le haces un mapita, o en las calles, ¿cierto? Le haces un mapita con Google Earth, hoy día puedo usar la tecnología, saca el Google Earth, imprimes una hoja y le pones, mira, al final de esta calle, a mano derecha, hay 50 colmenas. 2 calles más allá hay 30 colmenas, no sé, ¿ya? Entonces está la distribución, de tal forma que el fruticultor va en su vehículo y cuenta desde el vehículo, con las ventanas cerradas, ¿cierto? Y sabe con el mapa Google Earth. Entonces para eso fue una forma fácil de entrar con mucho gente a polinizar. Le facilitan las cosas, ¿te fijas? Tienes que aprender eso, a facilitarle las cosas a tu cliente. Tú no estás para darle dificultad a tu cliente, ¿ya? Otro tema era el desconocimiento de manejo y poca experiencia de ambas partes. Es decir, a veces el apicultor desconoce de la plantación y el fruticultor a la vez desconoce de la apicultura. Entonces aquí no son dos enemigos. Saquémonos, yo insisto mucho, esta cosa de que miremos mal a los empresarios. Si nosotros mismos somos todos empresarios, chicos, grandes, como quieras, pero somos todos empresarios. De hecho, tenemos una cultura tan mal estigmatizada de que todos los empresarios son malos. En algún momento pudo haber sido, pero esta mentalidad ha cambiado bastante. Hay muchos empresarios buenos y ahí hay que copiar eso. Hay que ser un buen empresario. Y si tú no eres un buen empresario cuando eres chiquitito, menos lo vas a hacer cuando seas grande, menos. Porque después te va a tomar el signo de eso. Y otro punto que está ahí en la presentación era el tema del contrato que tú dices. Y Jorge, con respecto a eso de ser buen empresario, buen apicultor, ¿tendríamos que juntarnos antes con los fruticultores? ¿Tendríamos que invitarlos a las exposiciones apícolas? ¿Tendríamos que tener una ronda de negocios como tenemos la ronda de negocios cuando exportamos miel, cuando comercializamos nuestros productos? ¿Tendríamos que estar más cerca y traerlos al sector y no nosotros ir al sector cuando ellos nos necesitan y ahí encontrarnos con esos desconocimientos de ambas partes? Mira, Rodrigo, yo te voy a contar algo. Acá en Chile acabamos de tener elecciones de municipios, ¿ya? De las autoridades locales y regionales. El año pasado acá, modestia aparte, organicé una cumbre del cambio climático apícola. Pablo expuso de cómo está cambiando los negocios en forma internacional. Teníamos un muchacho que estuvo con ustedes, Julio Barra, le pedí cómo han cambiado los manejos entre los apicultores en los últimos años. Y teníamos a Moni, a la Mónica Rodríguez, también estuvo contigo, ¿cierto? El rol de la diversificación, en fin. Y teníamos un geólogo hablando de los cambios climáticos, en fin. Yo un desafío que quiero ver, pero va a pasar por las autoridades que van a entrar ahora. Yo tengo la idea de hacer acá una cumbre, así como hicimos la cumbre del cambio climático apícola el año pasado, Pablo. Quiero hacer, no sé si lo haga, porque va a depender de la autoridad, si te escuchan, te apoyan, pero hacer una cumbre de polinización, donde tengamos las dos partes, invitemos empresarios e invitemos especialistas, ¿ya? Eso, de ese tipo de cosas, te abre la posibilidad de generar mejores vínculos, de generar mejores negocios, y que los empresarios, por ejemplo, aquí en mi zona, que son todos cerveceros pequeños, digan, oye, esto no es un gasto la polinización, esto es una inversión. Si yo le pongo abeja, voy a tener una mejor fruta, con mejor vida post cosecha, con mejor calibre, etcétera. Por lo tanto, es un gasto. Entonces, los fruticultores están muy centrados en
los manejos, los fertilizantes, los vientos, las temperaturas, todo aquello que manejan ellos muy bien como agrónomos, pero muchas veces descuidan algo que es crucial, que es el tema de la polinización. Lo decía Pablo, por ejemplo, el tema de los paltos, corrígeme Pablo si me equivoco, es un polen pesado, es un polen pegajoso, necesita de abejas. Por lo tanto, no podemos estar esperando que el viento haga una polinización anemófila, sino que necesitamos una polinización entomófila dirigida por abejas. Pero hay una forma de colocar la abeja en el huerto. Hay una forma de colocar la abeja en el huerto, hay manejos que hay que hacer, y cuando uno establece estos vínculos, de negocios, uno tiene que acercarse al empresario o fruticultor si finalmente ellos te están dando trabajo y informarle, ¿ya? Mira, vamos a colocar las colmenas en tal cual posición. Mira, me pasó hace poco que un huerto que yo vengo realizando hace bastantes años de cerezos, pusieron un nuevo agrónomo a cargo, y el agrónomo quería 2 colmenas aquí, 2 colmenas 10 metros más allá, 2 colmenas. Entonces era una locura, ¿eh? Entonces yo le tuve que explicarle un poco de que eso no va, los cerezos son una floración tremendamente atractiva para las abejas, requieren estar las abejas a plena luz, ojalá con buena iluminación para que puedan salir temprano, en fin, pero claro, en un huerto donde hay muchas flores, como lo decía muy bien Pablo, establecen radios de vuelo más cortos, 300 metros, por ahí, pero no quiere decir que iba a poner 2 colmenas, 10 metros, 15 metros una de otra, no tiene lógica. Voy colocando en sectores, en fin. O me pasó en algún momento en paltos que querían que pusiéramos la abeja al frente del palto. Entonces eso impide que la abeja salga. Dentro de los kilos no la vas a meter bajo los parrones, tienes que ponerla afuera, ¿ya? Entonces hay una planificación y eso es responsabilidad de nosotros los apicultores. Primero, tener claridad de cómo se hacen las cosas. Y segundo, informarle a nuestro cliente si nuestro cliente no es un enemigo. Yo insisto en que crecemos con una serie de frases erróneas, ¿ah? Que no me importa lo que diga la gente no me va a comer. No, a ti la gente te da de comer, todos vendemos algo, todos. ¿Ya? Hoy día nosotros estamos vendiendo aquí conocimiento, vendiendo entre comillas, porque ninguno está siendo pagado. ¿Ya? Alguien que llega a golpear tu puerta y te viene a vender la fe, quiere que tú te metas en su congregación. ¿Ya? Todos vendemos algo, pero no vender entre comillas, no quiere decir que sea remunerado, ¿ya? Claro. Entonces, mi negocio apícola yo tengo que acostumbrar a venderlo. ¿Cómo lo vendo bien? Si voy y tiro las colmenas, o voy y le explico al fruticultor, y de tal forma que le genere confianzas, y no lo esté molestando encima, no le dé problemas porque se me inundaron las colmenas, porque salieron enjambres, que le pasé salí ayer de la polinización, hoy día le paso la factura y quiero que me paguen más tarde. No. Por ahí pasa, Jorge, por ahí pasa que nosotros los apicultores con los agricultores, fruticultores, debemos afianzar el vínculo, ¿no? Debemos reforzar el vínculo. Y estamos estrechamente vinculados porque sin las abejas no van a tener una producción comercial, eso tienen que tenerlo muy claro. Entonces, cuando hablo de afianzar el vínculo, ¿no? Hay que estar sentados con ellos en las mesas agrícolas, en las mesas frutícolas, así como ellos tienen que estar sentados con nosotros en las mesas agrícolas, en las mesas apícolas. Hay que invitarlos a los eventos apícolas y nosotros también tenemos que asistir a los eventos de agroindustriales, no sé, todas las ferias agrícolas, etcétera, etcétera. Tenemos que estar ahí, porque somos importantes dentro de esta cadena. Yo creo que somos el primer eslabón, ¿no? Porque la polinización es lo más importante para obtener producción comercial, para obtener productos con mayores características organolépticas, ¿no es cierto?, de mejor calibre, de mejor color, ¿verdad?, de mejor producción, porque al final en cualquier fruta, ¿no?, tiene que haber una buena fecundación, una buena fertilización de óvulo, ¿verdad? Ahí nosotros sabemos que el óvulo va a ser la semilla y el ovario va a ser el fruto que nosotros nos vamos a comer, por lo tanto tiene que haber una buena polinización. Ya hablábamos de la cantidad de semillas, ¿no es cierto? La fruta necesita, o la flor necesita llenar muchos lóculos, ¿verdad? Y cuando se llenan todos esos lóculos es que vamos a tener frutos más asimétricos. Si tenemos frutos más asimétricos vamos a tener frutos de mejor calibre, mejor calidad organoléptica, ¿ya? Por lo tanto la polinización es el primer eslabón y es crucial.
Por lo tanto, ese vínculo tiene que ser afianzado, pero tiene que ser afianzado con conocimiento. Y solo así, ¿no? Vamos a lograr que el agricultor no solamente se acuerde de las colmenas o de los apicultores cuando se acerca la floración, sino que sí tiene que ser una comunicación de todo el año. No, Jorge, no, Julio, ¿cómo están tus colmenas? ¿Cómo vamos? Mira, este año hicimos este tipo de poda, mira, tenemos este tipo de sistema de conducción, mira, fíjate que este año va a entrar en producción el nuevo huerto que lo hicimos en eje modificado, por lo tanto la carga frutal es diferente, por lo tanto, ¿qué me recomienda? Vamos a tener necesidad de poner más colmenas por hectárea, fíjate, mira, ¿sabes qué? Al lado del huerto de cerezo, este año va a entrar en floración y abundante, un huerto de cítricos que tenemos va a influir en la polinización de los cerezos, que fijáis, o sea, el vínculo, la comunicación que debemos tener con apicultores y agricultores es crucial para poder solucionar los problemas. Y cuando solucionamos los problemas, ¿no es cierto?, todos ganamos, ¿no? Y así también el agricultor, preocupado, ¿no es cierto?, ocupado, ¿verdad?, de llamar a su administrador, ¿cómo estamos este año? ¿Qué parece? ¿Cómo va? ¿Cómo viene la fruta? No sé, el árbol cumplió con las horas frías necesarias, se va a adelantar o se va a retrasar la floración. ¿Cómo vamos? Tú sabes que todos los árboles de hoja caduca necesitan horas frías, ¿no? Cuando no las hay, el árbol florece antes. Por lo tanto, se adelanta el periodo de polinización. Entonces, por eso te decía, Rodrigo, que el conocimiento está mal enfocado, ¿no? Cuando nosotros logremos entender que tenemos que ir con un enfoque dirigido, ¿sí?, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista técnico, pero con ambos actores, no solamente con apicultores, sino que con ambos actores, ¿no? Y ahí, y solo así, vamos a dar el siguiente paso y vamos a entrar al siguiente nivel, que es aplicar la tecnología, ¿no? Porque si no sabemos hoy por hoy cómo funciona, ¿no?, el proceso de polinización, ¿tú crees que vamos a ser eficientes en el manejo de la tecnología? De poner dispositivos adentro de la colmena, de entender por qué pasan eso, la lectura de esos dispositivos, ¿no? ¿Tú crees que si no estamos capacitados técnicamente podríamos introducir la inteligencia artificial para entenderla bien y dar mayor eficacia y eficiencia a los servicios de polinización? Entonces, en eso tenemos nosotros los apicultores y los agricultores que estar a la vanguardia, o sea, que ellos de una vez por todas se acuerden durante todo el año de los apicultores. Porque cuando están cosechando sus cerezas de buen calibre, de buen precio, no es porque ellos hicieron una buena fertilización, sí es importante, sino que porque hubo una abeja, ¿no?, que visitó esas flores y que la polinizó bien, y que hubo fertilización y que hubo fecundación de hongo, ¿no?, para que después viniese el desarrollo del fruto, ¿verdad? Y eso es súper importante, tener arraigado, ¿no?, en el empresario agroindustrial, de que las abejas, la polinización en general, es súper importante. Y eso también tiene que ir de la mano, por ejemplo, en el caso del Perú, ¿verdad?, con proteger su fauna entomófila nativa, hacer cordones verdes para que vuelvan las abejas nativas, que son mucho más especialistas, ¿no es cierto?, y complementar la polinización de palto y complementar la polinización de arándanos. Nosotros no tenemos tanto ese problema, pero sí nuestros hermanos del Perú, ¿no? Porque ellos tienen problemas nutricionales dentro de las colonias, tienen problemas de alimentación, ¿no? Entonces al final llegan con una muy buena colmena dentro del campo y sacan con una colmena demacrada, o sea, todo lo que ganaron en el servicio de polinización lo tienen que gastar después en recuperar la colmena, ¿no? Entonces todas esas cosas que se tienen que conversar en conjunto, junto con toda esta radiografía y todos estos tips y estos ítems que muy bien, ¿verdad?, descrito Jorge, tenemos que ir un paso más allá, porque al final lo que queremos es lograr un buen servicio de polinización para que me paguen un buen precio. Y eso marca el sello y marca la diferencia. Y aunque yo esté cobrando 20 o 25 dólares y si hago muy bien mi trabajo, preocupado durante todo el año, ¿no?, el agricultor va a decir, no, yo me quedo con este agricultor porque este es profesional. No me voy a quedar con aquel que me viene a cobrar 10 o 15 dólares. Yo tengo mi agricultor y estos son mis resultados, ¿ya? Y esa es la forma un poco de defender nuestros clientes. Pero eso hay que hacerlo con capacitación, con profesionalismo, ¿verdad? Con estar a la vanguardia, haciendo cosas tan importantes como tú lo dijiste, Jorge, y también lo hemos tocado, Rodrigo, como la imagen, o sea, venderse a sí mismo, proyectar la imagen, no llegar a hablar con un buzo todo roto, no estar descargando el camión, ¿verdad?, con el velo que prácticamente sacas petróleo del velo,
¿Te fijas? O sea, no puede ser, porque cuando a ti te viene de otra empresa a ofrecer algo, ¿no? Lo que proyecta ese vendedor también lo proyecta la empresa y proyecta lo que hace. Entonces tiene una seguidilla, ¿verdad? Tiene una secuela. Y lamentablemente es así desde el punto de vista de los negocios, como te ven, te tratan. Entonces, si el empresario dice, bueno, mira, si no es capaz de lavar el buzo, ¿qué calidad de colmenas tiene? ¿No? Entonces, ¿cuánto nos falta? Y aquí le hago la pregunta a los dos, ¿cuánto nos falta para entrar directamente a la aplicación de inteligencia artificial, a la aplicación de la tecnología, que ya nuestros amigos del Perú nos llevan un paso adelante? Sí, el tema también implica que muchas veces podemos hablar de tecnologías de punta, pero tenemos que analizar quién lo tiene que pagar, porque obviamente si cada avance que vamos teniendo en la apicultura, o mejor dicho, en la polinización, esa costa o el costo los tiene que tener el apicultor, su rentabilidad es cada vez menos, ¿sí? Yo creo que, digamos, este tema del servicio, ¿sí? De tener inteligencia artificial, dispositivos y todo eso, no tiene que estar enfocado a que lo tiene que comprar o lo tiene que brindar el apicultor. Eso es una herramienta que la necesita y la tiene que tener el agricultor, que cuando entra una colmena, ellos se la tienen que brindar al apicultor para que ellos tengan información y a base de eso ellos poder pagar, pero no que sea la inversa, que todos los costos que tienen que ver con el avance para que la polinización sea lo mejor posible lo tenga el apicultor. Y en eso están ya muchísimas preguntas y Jorge tocó un tema muy importante y creo que casi en ningún lado lo he visto, tampoco en los programas que hemos realizado nosotros, por eso siempre tratamos de tener, digamos, información actualizada, juntarnos todos los martes, invitar a mucha gente, los contratos. Es un tema muy importante. ¿Qué hay y qué conocen ustedes de falencias en los contratos que hay en este momento en los apicultores? ¿Qué tendrían que cambiar? ¿Qué tendrían que tener los contratos, ¿sí? Para que el apicultor se sienta cómodo y también el empresario cómodo? ¿Qué podemos hablar sobre los contratos? Porque pasamos muchas veces de cantidad de abejas, si están pobladas, no están pobladas, si polinizan o no polinizan, cuántas colmenas. Y el contrato, porque creo que ahí también está una parte muy importante en la cual nos tenemos que agarrar, porque es un documento en el cual nosotros también podemos tener ahí nuestra herramienta al momento de solicitar o cuando nos reclamen. Jorge. Sí, yo creo en el mundo ideal, ojalá no tuviéramos que tener contrato, que bastara solamente mi palabra, tu palabra. Es decir, tú me pides tales condiciones, yo te ofrezco tales condiciones, llegamos al precio y se cumplan. ¿Ya? Eso creo que sería un mundo ideal, pero como vivimos una realidad distinta al mundo ideal, lo cierto es que ojalá existieran los contratos, pero también no es menos cierto de que a muchos agricultores, fruticultores, no les gustan los contratos, a veces no les da el tiempo para ir para firmar un contrato, redactar un contrato. O sea, el agro tiene esa particularidad de que cuando llega el momento de donde se activa, tienes tanto que hacer. A nosotros los apicultores nos pasa, ¿cierto? Estamos en plena temporada, estamos con un montón de cosas. Nos queda poco tiempo para la familia, para un montón de cosas. Entonces, el tema de ir a firmar un contrato, aunque sea presencial, no necesariamente notarial, a veces le resta tiempo, ¿ya? Pero el contrato debería tener, si es que se da y ojalá se dé, debería tener las condiciones que me están pidiendo, las condiciones que yo ofrezco y desde luego también el precio. Y junto con el precio de la manito, ¿cuándo va a ser la fecha de pago? De tal forma que a ti te permita ordenarte. Porque puede ser que un cliente te diga, sabes, yo te voy a pagar a 30 días. Pero pueden ser 40 días en la realidad, ¿ya? Pero si hay una buena conexión, hay una buena empatía, un buen conocimiento de ambas partes, esos 30, 40 días, 10 días más, qué sé yo, va a permitirte sobrellevarlos y no ir a reclamarle en ánimo de pelea, de lucha, oiga, ¿por qué no me pagó si usted me dijo que me iba a pagar la semana pasada? Diferente es cuando ya te tramitan demasiado, ¿cierto? Esa es otra cosa, que también me ha pasado, ¿ya? Porque aquí también en este negocio hay cosas que no son siempre agradables, ¿ya?
Esa es la parte del lado B, que tampoco se tiende a contar mucho, ¿ya? Cuando te quedas metido con el camión en el barro, no sé, el tema de los incendios a veces. A mí me pasó, por ejemplo, estábamos con un camión cargado con 200 colmenas arriba, 220 colmenas, y venía un incendio forestal, lo teníamos como a 300 metros, y nosotros estábamos con el camión esperando al tractor que nos sacara porque el chofer había metido una rueda mala ahí en el barro. Entonces, en un momento, ya si el incendio sigue, salgamos de aquí, tenemos que dejar todo y que se queme nomás. Ya estábamos metidos en unas maravillas, ¿ah? Y favorablemente nos cambió el tiempo, perdón, el viento, cambió el viento, y nos salvamos. Pero son las cosas que te pasan, ¿ya? Metido en el barro, que no te paguen, que fumigaron en el campo de al lado. Entonces, Bueno, todas esas cosas uno debería prever para un futuro contrato. Ahí va mi tema, ¿sí? En el contrato. Sí. ¿No sería una herramienta en la cual nosotros también nos aseguraríamos de antemano qué tipo de fumigación van a hacer y comprometer a que ellos realmente hagan esa fumigación y que no nos digan que van a hacer una cosa y después terminan poniendo otro tipo y tenemos las tremendas mortandad de abejas que tenemos porque nos dicen que van a fumigar con una cosa y nosotros confiados después no tenemos herramientas porque realmente fue un palabra a palabra y quien sabe en el contrato que esté realmente especificado y escrito diciendo nosotros vamos a fumigar con tal producto, que nosotros tengamos ese respaldo para poder analizar si está legal o no, hablando de que ya, digamos, el friponil, perdón, el glisofato ya en México esta semana lo han sacado completamente como muchos países. No tendríamos que, digamos, agarrar como herramienta, no sé si el precio en sí, sino el cuidado de nuestro patrimonio que son las abejas. Así es, Rodrigo. Fíjate que debe ser explícito, ¿no?, en el contrato, y esta es la herramienta fundamental de respaldo que tiene el apicultor, ya para salvaguardar, ¿no es cierto?, la sobrevivencia de sus colmenas dentro del campo donde se está polinizando. Y las cláusulas que debe tener este contrato, aparte de las que ya dijo Jorge, ¿no?, tiene que explicitar que en caso de haber alguna aplicación de algún producto químico, y si este fuera insecticida durante la floración, ¿verdad?, debe darse aviso al apicultor para simplemente retirar las colmenas, porque ya no tiene sentido después que si tú tiraste en floración un insecticida que siga permaneciendo ahí las colmenas, ¿no? Y en el caso de los fungicidas también, ¿verdad? Al menos en el contrato que yo hago con la empresa en los servicios de polinización está claramente destacado ahí que la pérdida por colmena a causa de la intoxicación tiene doble valor, es decir, el valor de la colmena y el valor de lo que no vas a hacer porque perdiste esa colmena, que sería otra polinización o una futura producción de miel, ¿no? También es importante el contrato. Termino con esto, Jorge. También es importante el contrato si a ti te roban dentro del campo, ¿no? ¿Quién se hace responsable? El campo, el huerto. Es importante también en el contrato que las colmenas tienen que quedar lejos de agua de riego, que ojalá que el agricultor te facilite un banquillo. Hoy por hoy la polinización ya no se hace adentro de las hileras, sino que se pone sobre bases, o pequeños apiarios o sobre palets, ¿verdad? Y eso ha facilitado mucho la puesta y la sacada de abeja, ha hecho más eficiente el trabajo. También en caso de pérdida o robo, establecer el valor de la colmena y que tiene que pagarse. También establecer cuánto es el tiempo de plazo desde que pusiste las abejas hasta que las retiraste del huerto para establecer el pago. Y por último, ¿no es cierto?, que debe especificar que una vez puestas las colmenas, transcurrirá unos días, 15 días, tú emites la factura, ¿no? Y si la factura no se te paga, aquí en Chile es súper fácil mandarla, ¿verdad?, a cobranza judicial y tienen que sí o sí saber pagarte la factura. No, pero el contrato también te da celeridad. El contrato es la herramienta donde tú hablas de empresario a empresario, ¿no? Y cuando hablas de empresario a empresario no interesa la espalda financiera que tenga el agricultor ni tampoco el apicultor, sino que lo que interesa ahí es que tú estás haciendo una relación contractual entre dos empresarios, uno que necesita el servicio y el otro que lo está prestando. Por lo tanto, el último punto fundamental en caso de haber una dificultad, que ambas partes, ¿no es cierto?,
en caso de haber alguna dificultad, quedan o se atienden a los tribunales de la comuna donde está, ¿no es cierto?, inserto el campo. Al menos yo eso lo tengo en mi contrato y la empresa lo entiende así y tenemos esa relación contractual y es por eso, ¿no es cierto?, que hemos logrado tener una muy buena relación con los clientes. Hay que hacer contrato, amigos, aunque sea de 15 o 20 colmenas, aunque usted lleve 20 años polinizando el mismo campo, ¿no? Me contaba el otro día también un señor de Santa Bárbara, colega, le pregunté, ¿y hizo contrato? No, es que llevo como 15 o 20 años. Resulta que le levantaron 70, 75 colmenas del campo, se la robaron y ya ahí, si no tienes contrato, o sea, ¿cómo cobras? ¿No? ¿Quién se hace responsable? Entonces, es fundamental. De nuevo, ¿no es cierto? Aunque seamos majaderos, Jorge, tú lo has dicho en reiteradas oportunidades en tu charla anterior de administración y ahora también, el hecho de pensar como mentalidad de empresario, amigos, o sea, eso es súper importante. Las colmenas son tu negocio, son tu pan de cada día, si se te pierden, si las pierdes, si hay mal manejo, al final a la larga de la temporada es menor plata, menor ingreso que vas a tener. Entonces, súper importante para los amigos que están escuchando que si van a indagar en los servicios de polinización, hagan contratos, sobre todo, tú sabes, Jorge, tú sabes, por ejemplo, el agricultor que aquí todos los años cambia de apicultor, significa que es un mal pagador. Y eso está absolutamente claro, ¿no? ¿O no, Jorge? No, completamente claro. A mí me pasa, me genera cuando el año pasado me sucedió con un agricultor que no lo conocía, me pidió justamente también para hacer eso, fue un mundo después que pagara. Y un punto que tocaste y mira, cuando a ti te roban un par de colmenas son unas cuantas lucas o podrían ser un par de millones. Ese fruticultor o ese semillero con la puesta de abejas, me pasó en algún momento que eran como 50 hectáreas de canola, me parece, canola raps. Entonces le pregunté al dueño del campo y le preguntaba, oye, si a esta plantación le sacamos las abejas, ¿cuánto dejas tú de percibir? ¿Cuánto menos te ingresa? Entonces me dio una respuesta que a mí me dejó para adentro. Entre 80 a 100 millones de pesos chilenos. A mí me estaba pagando como 4 millones por la polinización. ¿Entiendes? Ahí puedes ver el tamaño del negocio. La magnitud. O sea, si te paga 4 millones de pesos por poner esas abejas por unos 20 días, pero él va a recibir 100 millones más. ¿Ya? Pero si no pone abejas, va a recibir 100 millones menos. Igual va a ganar, porque la polinización anemófila, el viento algo va a hacer. ¿Ya? Olvidémonos un poco del tema de los insectos, porque cada vez son menos por gusto de los químicos que se han tirado en los campos. Entonces, esa es la magnitud real del tema. Y otro punto antes que se me vaya, que tocó Rodrigo ahí, esto es de la inteligencia artificial, ¿ya? A mí me da mucho que pensar porque es cierto, podemos tecnologizar las cosas, pero reemplazar las abejas, podemos ponerle tecnología para cargar, descargar, para los procesos, pero reemplazar las abejas, figúrate que si no nosotros nos vamos a los datos duros, las abejas vienen de los himenópteros, de las avispas, por ahí hace unos 100 millones, aparece la primera abeja que nosotros conocemos como unos 50 millones, de para adelante no ha cambiado mucho la abeja en los últimos 50 millones de años. Nosotros como especie humana llevamos como 2 millones más o menos desde que aparece algo así como el humano. Y en los últimos años hemos dejado de embarrar el mundo, ¿ya? Sobre todo como de los 60, 70 para adelante, por ahí. Y la abeja tiene ciertas características que son muy difíciles de reemplazar. Y el mundo cada vez necesita más alimentos, ¿ya? Y los datos dicen que el 70, el 75% de lo que comemos tiene directa o indirectamente relación con el tema de la abeja. Entonces hay adaptaciones morfológicas del cuerpo de la abeja. Cuerpo peludo, un exoesqueleto, una glosa bastante larga, unos palpos labiales que se abren, que succionan, en fin, estructura especializada en las patas. Luego yo estaba notando un poco aquí, tiene características fisiológicas que son difíciles de reemplazar. Es un insecto que se alimenta exclusivamente de néctar y de polen, ¿ya? Y lo que necesita esas flores que vaya a la parte masculina, como lo describía muy bien Pablo, a la parte femenina y de origen a un fruto, a una semilla, ¿ya?
Y luego hay temas de comportamiento de esa abeja cuando se mete, ¿cierto?, a una determinada especie, le genera fidelidad y sigue en esa especie, por lo tanto anda visitando un montón de flores en el día. Entonces, no sé qué tan reemplazable sea la abeja en el futuro con esto de la inteligencia artificial. Tal vez los métodos, las tecnologías para llevar, traer, en fin, puede ser. Pero nuestro insecto, lo que está haciendo, lo que ha hecho evolutivamente, yo creo que tenemos cuerda para rato. Si nosotros de repente nos quedamos atrás, y hay que entender que a veces los procesos no marchan al ritmo que nosotros quisiéramos, ¿ya? No podemos desconocer que hemos avanzado harto, por ejemplo, acá en Chile, pero de que estamos al debe y de que podríamos estar lejos mejor. Y luego Pablo dice, bueno, nuestros amigos peruanos nos aprendieron un poco de la experiencia de nosotros, lo cual es admirable, respetable, en fin. Pero lo están haciendo bien, muy bien, y eso es aplaudible también. Ahora, ¿qué pasa para arriba, para Centroamérica? Yo desconozco. Pero sí un dato duro que el otro día me quedó dando vuelta con Pablo, lo conversamos por teléfono. Me llamó una amiga de la zona norte del país, de Iquique, la primera ciudad en el norte de Chile. Entonces, allá las condiciones son más inhóspitas, los valles tienen algunos ríos y se hacía agricultura para tomates, ¿cierto?, para cierto tipo de frutas que abastecen al resto del país cuando estamos en invierno, ¿ya? Pero ella me mencionaba hoy día en los valles, y tú te encuentras con, aquí está el río, que el río es muy poquita agua, pero 1 kilómetro para cada lado y después todo desierto, ¿cierto, Pablo? Así es. Y hoy día están estableciendo huertos de frutas más tropicales. Ese me hablaba de mango, me hablaba de maracuyá, de ciertos cítricos, de ciertas frutas que aquí en Chile no se cultivaban. Ojo con eso, ahí está viniendo la oportunidad, ¿ya? Ahora, en Centroamérica, donde se produce eso, hasta donde lo que yo sé, puedo equivocarme porque desconozco la realidad apícola de aquello, pero si estos apicultores que están allá, no están empoderados en lo que es la polinización, están perdiéndose posibilidades de generar recursos, de mover economías. Y también hay una responsabilidad compartida de quienes están arriba en el poder, ¿ya? Por lo tanto, esta plataforma, este tipo de tecnologías que permite que nosotros compartamos experiencias, que llega a todos lados, que quedan guardadas en las nubes ahí, que la puede revisar cualquiera, puede abrirle la puerta, los ojos, a futuros emprendedores apícolas, ¿ya? Y de empezar a hacer el camino que acá en Chile se hizo en los años tal vez 90, no sé, corrígeme Pablo, tú eres mayor que yo. ¿Ya? Yo me metí a esto el año 95, y cuando me metí al año 95, mi primer seminario que fui fue en 97, y en el 97 todavía debe estar en mi oficina, debo tener los apuntes de ese seminario porque guardo esas cosas como lindos recuerdos. Pero la polinización, estábamos hablando, yo trataba de hacer memoria hoy día y hablábamos también de que es un boom, que viene la posibilidad, que tenemos que ser potencia agroalimentaria, en fin. Entonces estos países que tienen esto y que no están aprovechando la polinización están como lo que éramos nosotros en los años 90. Hoy día nos falta que empoderarnos, creernos el cuento, en fin, pero hemos avanzado. Y Sí, Pablo y Jorge, también estamos hablando ahora de estas nuevas tecnologías, polinización de precisión. Hay algunos que están a favor, algunos que están en contra, consideran que una polinización de precisión traería un problema de que la abeja dedicarse a un solo tipo de alimentación va a ser más susceptible, puede llegar a traer más enfermedades, no es la nutrición correcta. ¿Qué opinan sobre toda esta nueva tecnología o este nuevo boom apícola y agrícola de la polinización de precisión, con productos sintéticos, con productos con esencias de determinados vegetales? ¿Qué pueden decirle a los apicultores de todo el mundo? Porque están preguntando por las redes sociales. Bueno, mira, primero partir de la base de que la apicultura está muy lejos de ser similar a cualquier ganadería, ¿ya? Las abejas al final, a la larga, no se las van a arreglar y van a hacer lo que ellas quieren. Nosotros podemos intervenir con manejos de diferentes tipos, ¿no?
usando suplementos nutricionales, altos en proteínas, ¿no es cierto?, suplementando déficit de energía, hilando fino, ¿verdad?, con una cadena de aminoácidos esenciales, etcétera, etcétera. Pero la abeja va a ser la abeja esencialmente siempre. Y teniendo condiciones normales y adecuadas para desarrollarse biológicamente dentro de toda la estructura que significa la reproducción dentro de la colonia, la abeja va a estar bien. Cuando hay problemas de ese tipo, ¿no es cierto?, la abeja no lo va a pasar mal. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la inteligencia artificial o con la implementación de dispositivos? Un dispositivo lo que hace, ¿no es cierto?, acumula datos, ¿no es cierto? Primero, yo ahí yo lo encuentro un poquito, ¿no es cierto?, entre comillas, decir, bueno, se acumula datos, está georreferenciando el lugar, la zona, la hectárea, las especies, dónde estoy, dónde vivo, etcétera, y eso va todo a una base de datos para crear inteligencia artificial del lugar. Ya por ahí me parece un poquito alejado de la realidad de lo que significa una colmena dentro de un desarrollo biológico, ¿no? ¿Por dónde estaría más enfocado yo el uso de dispositivos, ¿no? Primero, el control de peso, ¿ya? Una colonia que esté siempre monitoreada con control de peso va a ser una colonia que te va a arrojar datos de que está funcionando bien o está funcionando mal desde el punto de vista biológico. Segundo, para mí un dispositivo debiera determinar deriva, ¿no? Para ver si efectivamente las abejas están trabajando en ese cultivo o no. Si tú ves que las abejas están trabajando, ¿no?, en un cultivo donde tiene muy poca carga proteica y carga energética, significa que es lo único que hay alrededor. Y ahí tú puedes dirigir la polinización e intervenir con medidas suplementarias para compensar, ¿no es cierto?, el déficit proteico o nutricional de esa colonia. Para ahí está muy bien que usemos la tecnología, ¿no? Pero la tecnología no te va a medir deriva, no te va a medir cantidad de pecoreadoras, no te va a medir el estado general, sanitario y nutricional de las nodrizas para generarte buen alimento para la cría, ¿no? No mide eso, entonces lo que mide es muy superficial, es muy genérico, ¿no? Entonces, es ahí donde hay que poner el énfasis. Tal vez yo lo haría en forma distinta, la medición de datos. O sea, estaré bien haciendo la polinización de plantas, por ejemplo, desde mi punto de vista, si te piden con un 10% de floración y el campo utiliza 500 colmenas, ¿no? Yo pongo 200, ¿verdad? Con 10-20% de floración. Se benefician las abejas de ese 20% o 30% de floración, no hay más floración, después apliquemos el otro 20-25%, así, en forma escalonada, ¿no? Pero, por ejemplo, he escuchado cosas que es por, entre comillas, ¿no es cierto?, por no saber o por la ignorancia, o sea, de tapar las colmenas en la noche y después al otro día abrirlas para que se dirijan al cultivo. ¿Qué sentido tiene tapar una colmena en la noche si en la noche las abejas no vuelan? ¿Me entiendes? Entonces, por eso ahí volvemos a la falta de conocimiento. Muchas veces las cosas se hacen sin querer por ignorancia, ¿verdad? Entonces, yo creo que la inteligencia artificial, los dispositivos vienen a solucionar un problema, pero falta mucho camino para eso. Tal vez la polinización dirigida con otro tipo de tecnología, como lo hace Virflow u otras empresas, ¿verdad? Puede servir cuando tengamos huertos que tienen problemas de polinización, cuando sus polinizantes no son tan eficientes, cuando las variedades son interestériles, cuando hay partenocarpia estimulativa, cuando hay muchos frutos partenocárpicos es porque las variedades no están funcionando, por lo tanto, solamente hay desarrollo de frutos con el estímulo de la polinización. Entonces, ahí hagamos el estudio necesario, ¿no es cierto?, utilizando metodología, tecnología, para ver cómo solucionamos ese problema. Y volviendo a la génesis, las abejas son las abejas y están muy lejos de ser similar o igual a cualquier ganadería. Y ahí hay no confundir a los amigos apicultores y no confundir a los empresarios. Está muy entretenida la conversación, Jorge, Rodrigo, pero lamentablemente estamos llegando al final de nuestro programa. Creo que hemos tenido una muy bonita charla que imagino que Jorge va en el mano a mano contigo a presentar, ¿no es cierto?, ese PPT, ese PowerPoint que tiene respecto de todo este diagnóstico y radiografía de las polinizaciones, seguramente en un programa futuro. Y no sé, invitar a la gente a que siga siguiéndonos en las plataformas de nuestro programa,
los días martes con Entre Apicultores, el día jueves con el Mano a Mano y también el día domingo con esos temas científicos a través de YouTube. Así que agradezco la instancia, agradezco al invitado, nos faltan muchos temas, por supuesto, por cierto, que tocar, Rodrigo, Jorge, que da para mucho, pero creo que hemos tocado la fibra de lo más importante respecto de los servicios de polinización. Y nada, Rodrigo, tus últimas palabras para despedir a nuestro invitado el día de hoy. Sí, yo quisiera, porque lo veo ahí con que no se quiere, que está anotando todo, vamos a dejarle 5 minutitos o 3 minutitos más a Jorge, que tiene ahí apuntado un par de cosas justo con este tema y ya nos despedimos. Ok, adelante, Jorge. Mira, claro, el tiempo es oro, la descripción que hizo Pablo la encontré fantástica, el tema tecnológico. Estaba anotando para que no se me vaya la idea, porque como bien lo decía Pablo, Rodrigo, este tema da para mucho, Entonces, resumirlo, nos quedan un montón de cosas que podríamos hablar de la experiencia, los detalles. Solamente recordarle a los amigos que están conectados que cuando tú vas a polinizar, vas a algo que se llama un desierto verde. Un desierto verde. ¿Ah? Es decir, las abejas llegaron y tienen solamente que comer lo que les ofrece ese cultivo, porque los agricultores en general se encargan de eliminar hoy día todo tipo de maleza alrededor. A veces las plantaciones están donde no hay ningún otro cultivo alrededor, ¿ya? Entonces, ese desierto verde te cambia la forma de lo que venías pensando, lo que venías a hacer. Yo adopté en mi servicio de polinización, en las colmenas, a todas las colmenas les pongo un alimentador, ¿ya? Un alimentador Dolittle, que son plásticos hoy día. Entonces las envío, ¿cierto? Con 4 o 5 marcos con crías, 7 marcos con abejas, 7 o 8 marcos con abejas, un alimentador y unas 2 tareas, de tal forma que sea una colmena en desarrollo, en fin. Y eso del alimentador lo hago porque a veces nos ha pasado que llevamos las colmenas, vamos a monitorear a los días siguientes, no las llevamos con tanta miel. Estoy hablando lo más técnico para los que tienen menos experiencia, los que están conectados, pero sí un alimentado de tal forma así que por ahí, este desierto verde que está lleno de flores, no está segregando néctar, voy y puedo colocar un poco de jarabe, ¿ya? Y suplirla y echar a andar la máquina, estimularla, en fin. Eso sería una recomendación desde mi experiencia, por lo menos. Yo creo que hoy día, con todo lo que son los cambios climáticos, más que nunca hay que tener un buen alimentador por cada colmena, olvidarnos de las bolsitas, que pueden servir, pero chorrean, y hay que inclusive administrar el tiempo. El tiempo es lo que más caro te sale, ¿ya? Y en el tiempo, si cometes errores, perdiste tu capital. Y como lo decía la vez anterior que me invitaron, lo último que hace un empresario es vender su capital, ¿ya? Uno tiene que proteger su capital. Y nuestro capital son las abejas. Desde luego los vehículos, galpón, instalaciones que tengas, pero esto es un negocio y hay que entenderlo como tal, ¿ya? A mí me encantan las abejas, soy un fanático de las abejas, pero esto para mí es un negocio, tiene que darme para vivir, ¿ya? Y eso es lo que intento yo cuando doy alguna charla, transmitir eso. Es un negocio, tiene que ser entendido como tal, cuidando las abejas, respetando y todo lo demás que tú quieras, pero es un negocio. De eso vivo yo, con eso pago las cuentas, ¿ya? Así que de mi parte también agradecer una vez más la invitación, agradecerle a ustedes por el trabajo que están haciendo. Yo sé que preparar este tipo de conferencias hay un trabajo detrás, ¿ya? Así que mis humildes felicitaciones, mis agradecimientos por la invitación, espero haber sido un aporte. Estoy disponible para cualquier charla, si hay de otros países, he dado algunas conferencias por ahí en el pasado a otros países, así que encantado de compartir la experiencia. De este mundo no nos llevamos nada, así que mientras más lleguemos la experiencia, el sol sale para todo, y mientras más empresarios agrícolas hayan, yo creo que ese es el camino. Gracias, Rodrigo, gracias, Pablo. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Pablo, nos vemos el martes que viene. Mi nombre es Rodrigo González, con Pablo Astorga somos Entre Apicultores y nos vemos en un próximo programa. Que tengan muy buenas noches. Hasta la próxima, hasta el próximo martes. Chao.